Hola, bienvenidos y gracias por asistir. Vamos a iniciar el webinar. Este primer webinar va a ser un webinar técnico en el que vamos a ver cómo configurar VLAN, segmentación, en las diferentes familias de switching de Netgear. Este es un webinar que quiero realizar tipo recopilación para que siempre tengáis esta pequeña guía, esta pequeña chuleta de configuración en cualquier modelo que os pueda servir para consultar en cualquier momento. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver portfolio de switching, este switching, sus diferentes familias, qué capacidades tienen, cómo dimensionarlas, cómo ubicarlas, conceptos de segmentación y VLAN, y después configuración de VLANs en Switching Plus, switching de la gama Web Manage Plus, en la Switching Smart y finalmente en VLAN en Switching Manage. Tanto aquí veremos también parte de comandos, os lo dejo por vuestra referencia, la idea no es que los entendáis todos ahora en esos 45 minutos, pero que sí que los tengáis de referencia, porque creo que es interesante que podáis consultarlos. Y finalmente hablaremos de eventos y sobre todo formaciones. Formaciones, os voy a explicar cómo vamos a hacer las formaciones este año, cómo van a estar disponibles y aún no tenemos fechas concretas, pero en muy breve creo que ya tendremos fechas y ya podréis registrar. Bien, Netgear, como sabéis, tiene un amplio portfolio de switching en el que abarca desde entornos más sencillos de networking a entornos más complejos. Cuando nos ubicamos en entorno PYME, en entorno SMB, tenemos tres familias que abarcan hasta los 250 usuarios. Al final, la dimensión de una PYME. Pues, por un lado, el Unmanaged Switch, ese es switch no gestionable, sin configuración, plug and play. Aquí no hay opción de configuración, con lo que no vamos a verlo hoy. Luego, para aquellos entornos un poquito más grandes, ponemos 20, 100 usuarios aproximadamente, en los que sí que se requiere cierta configuración o bien monitorización de la red, pero no hay unos grandes requisitos a nivel de configuración o bien también está acompañado de un pequeño presupuesto. En este caso, el Web Manage Plus es el modelo ideal, ya que te permite configuración sencilla, por ejemplo, de VLAN, de calidad de servicio, de PoE, además de la capacidad de ubicarse en cualquier lugar, ubicuidad, con los nuevos Click Switch, nos permiten, son una buena opción para esos entornos. Por ejemplo, entornos en los que tenemos que colocar un switch que no está centralizado, que no está en el armario de rack, pero que queremos aún así dotarle de gestión, monitorización y configuración de VLAN. Luego, la familia Smart Manage es esa familia de switching gestionable vía web en la que puedes realizar toda la configuración que requiere una PYME sin ninguna limitación, tanto de nivel 2 como nivel 2 Plus, es decir, con routing estático. A partir de los switches de 16 puertos podemos configurar routing estático y también está aquí 10 gigabit, switching con agregación de 10 gigabit los tenemos en los Smart Managed Switch. Y en la gama Plus, como veis, es una gama muy amplia en la que hemos creado unas equivalencias con la gama Unmanaged, es decir, todo aquel switch Unmanaged también está cubierto por la gama Plus, de forma que por una pequeña edición de coste tenemos capacidad de gestión y configuración, desde switches de 5 puertos, 8, 16, 24, las nuevas familias de 8 puertos PoE, 4 puertos PoE, 4 puertos no PoE, con el GSS 108 LTP y el 408 LTP, son 8 puertos PoE Plus. Esto los veremos sobre todo la semana que viene en más detalle con Xavi. Luego, también en Plus hemos añadido switching de 10 gigabit, ya cumpliendo con la agregación, aquellos entornos de CTD sencillos en los que se requiera velocidad, no bloqueo, pero no se requiera grandes configuraciones, pues tenemos las familias XS716E, XS708E, que son Plus y 10 gigabit. Bien, ¿qué nos permite un switch Plus? Pues, por un lado, permite configuración sencilla, plug and play, colocarlo en cualquier lugar, la familia Stick, control de PoE ya en los switches nuevos, los GSS, gestión de VLAN de forma avanzada, es decir, gestión de 802.1Q, calidad de servicio, configuración de priorización por puerto, de implementación de 802.1P y GNP Smoothing para aquellos entornos multicast, para entornos de IPTV, por ejemplo, también rate limiting,
configuración de colas de prioridad, Jumbo Frames para aquellos entornos de SCSI o de 10 gigabit, y también implementamos, como no, el Energy Efficient Ethernet. Es decir, para aquellos entornos en los que no se requiera mucha la configuración, que VLANs, algo de calidad de servicio, rate limiting, monitorización de puertos, es decir, port mirroring podemos implementarlo. Podemos implementarlo también agregación de enlaces a partir de los 8 puertos, es decir, los switches de 8 o 16 puertos o 24 permiten la implementación de LACs, con lo que también permite agregación de enlaces. La gama Plus puede ser una gama totalmente idónea. Bien, cuando ya complementamos, ya nos vamos más allá, ya no solo a entorno PYME, sino que queremos ir a un entorno un poco más exigente, escalar más. En este caso, tenemos que pasar a las opciones de Advanced Smart Manage. Los Advanced Smart Manage, que son switches apilables, una gama S3300, apilables con uplink de 10 gigabit, Layer 2 Plus, aparte de todas las funciones de configuración de Smart, Full PoE Plus. Luego también aquí incluimos los familiares de agregación de 10 gigabit, desde los 8 puertos hasta los 48 puertos de 10 gigabit en un solo switch, con un backplane de 960 gigabits por segundo. Luego, para entornos, como os decía, más exigentes a nivel de configuración, que ya se requiere configuración de CLI o monitorización, o bien integrarse en una red más compleja, más grande, aquí tenemos que ir a familias Full Manage. Familias Full Manage nos van a aportar, además de todas las funciones que hemos visto en Smart, la configuración de CLI, de SNMP, de, por ejemplo, implementación de S-Flow, gestión también más avanzada de seguridad y de gestión de acceso de administración a los switches y monitorización. Así como también tenemos dividido en dos, los Full Managed Layer 2, Layer 2 Plus, que en este caso serían sobre todo los M4100, y luego los Full Managed Layer 3. Aquí estarían ya los 4300. 4200 están un poco en camino del Full Managed Layer 2 al Layer 3, o es el Layer 3 Lite, y aquí implementa RIP, un protocolo de routing dinámico. Y, como no, el chasis M6100, forma que permite mayor escalabilidad, agregación de 10 gigabit, routing dinámico, VRP, policy based routing, gestión de calidad de servicio más fina, también seguridad más avanzada que no en los Smart, DHCP Server, funciones que permiten la familia Full Manage, además de las que ya permite Smart. Bien, ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué segmentar? ¿Por qué segmentamos la red? Bien, nos encontramos que cada vez las redes son redes convergentes, en las que ella no solo hay un servicio, esto lo hemos hablado varias veces, sino que hay varios servicios sobre ella. Más sencillos, telefonía, por ejemplo, vídeo, seguridad y vigilancia, datos, domótica o Internet de las cosas, Internet of Everything. Entonces, son diferentes servicios que pueden correr sobre una red, sobre esa red que debe estar securizada y poder diferenciar entre estos servicios. De forma que vemos como también los tipos de dispositivos que hay que conforman una red, pues está compuesta por un ecosistema de dispositivos diferentes, con servicios diferentes y que además requieren una calidad de servicio diferente para cada uno. Es decir, no es lo mismo la calidad de servicio que necesita una emisión broadcast en 4K que no pues un usuario, un trabajador que va a utilizar datos simplemente de Internet. ¿Qué nos encontramos? Muchas redes planas, sin gestión, un solo dominio de broadcast, de forma que la red es menos eficiente, es más propensa a las colisiones, a los bloqueos. No hay priorización del tráfico para aquellos entornos más avanzados o aquellos entornos con requisitos de calidad de servicio específicos y no hay alta disponibilidad. Frente a esto nos encontramos que hay esa necesidad de migrar para poder soportar esos servicios. No podemos, por ejemplo, embarcarnos en un proyecto de telefonía IP o embarcarnos en un proyecto de digital signal sin tener en cuenta la red, cómo está implementada, qué dispositivos hay y qué capacidades de configuración tienen. Ya que podemos montar esos servicios adicionales, pero por culpa de una red no bien dimensionada o no bien configurada, puede hacer que esos servicios no funcionen correctamente. Bien, para eso nuestro principal aliado va a ser la VLAN, la segmentación. Esa segmentación que nos va a permitir poder dividir de forma lógica un switch y poder, digamos, crear diferentes entornos de trabajo
Pues, por ejemplo, en este switch tenemos un entorno de trabajo rojo, un azul y uno verde, en la que cada uno están separados entre sí. Por un lado, aplicamos seguridad, porque no pueden comunicarse entre ellos. Aplicamos seguridad. Por otro lado, también limitamos los niveles de broadcast, porque tenemos menos broadcast. Y, finalmente, también nos va a facilitar a la hora de configurar o gestión de la calidad de servicio para cada uno de estas VLANs. Cuando configuramos una VLAN en un switch, necesitamos siempre un elemento que nos permita comunicar el tráfico entre estas VLANs. Este elemento es un elemento de nivel 3, dentro de la capa OSI, nivel 3, que nos permita el routing. Aquí podemos ir o bien a un switch Layer 2 Plus, tanto, como decías, dar desde 16 puertos para arriba, o bien un firewall, o bien un elemento que sea capaz de enrutar entre VLANs y capaz de configurar políticas de acceso entre VLANs. Aquí, por ejemplo, las ACLs, también disponibles desde los switches Smart, nos permitiría, por ejemplo, controlar qué tráfico puede pasar entre VLANs y qué tráfico no. Bien, la VLAN. ¿Cómo diferenciar el tráfico entre diferentes VLANs? Entonces, una vez el tráfico entra en el switch. Pues bien, eso se hace a través de 802.1q, que es el estándar que define la identificación de VLAN por etiqueta en la cabecera de nivel 2. Es una etiqueta que se ubica, como vemos, justo después de la dirección origen y la dirección destino, dentro de la trama Ethernet, y que está formada, pues son 4 bytes de longitud, formada por Ethernet Type, 3 bits de prioridad, un bit que está para token ring y VLAN ID, que son 12 bits. Aquí nos vamos a poder identificar la VLAN. De esta forma, con este tag, con esta etiqueta, vamos a poder diferenciar cada una de las tramas a qué VLAN pertenece. Así que podemos encontrarnos un escenario en el que tenemos diferentes equipos switching conectados entre sí y que, gracias a 802.1q, nos va a permitir poder gestionar el tráfico de diferentes VLANs por uno o varios enlaces, como vemos aquí. Sin 802.1q no sería posible implementar esto, ya que hay que saber diferenciar. La única forma que habría sería haciendo una conexión por cada una de las VLANs, que esto querría decir que tendríamos una conexión para la VLAN lila, la roja, la naranja, azul y verde. Algo que no es eficiente. Así, con las VLAN que tenemos, mejoramos el rendimiento, reducimos el número de routers y equipamiento, nos permite la configuración flexible, simplifica la administración, ya que podemos tener menos equipos, no tenemos por qué duplicar los equipos, por ejemplo, en entorno de videovigilancia, no tenemos por qué tener equipos para videovigilancia, equipos para red, datos o en telefonía, por ejemplo, y reduce el coste global de la solución. Ahora bien, una nota importante. Cuando estamos hablando de la configuración, donde vamos a entrar ahora, hay que tener en cuenta la nomenclatura que se utiliza en el día. Al final, 802.1q es un estándar, todos los fabricantes nos ceñimos a este estándar para permitir la integración con cualquier fabricante, es decir, nos podemos integrar un switch NetGear con cualquier fabricante, debido a que nos ceñimos todos sobre ese estándar, pero hay que tener en cuenta las nomenclaturas y las configuraciones. Aquí es donde puede haber el conflicto. Bien, NetGear, cuando definimos un puerto, tenemos varios modos de definir la VLAN dentro del puerto. Por un lado, veréis que se identificará como U. Esta U quiere decir untagged, identifica que el puerto debe enviar las tramas de la VLAN identificadas sin etiqueta 802.1q. Es decir, simplemente lo que hace ese puerto es enviar todas las tramas de esa VLAN que hemos definido en el puerto que hemos creado, pero sin ninguna etiqueta. Esto, sobre todo, nos servirá para puertos donde tengamos PCs, dispositivos finales, dispositivos donde no se entienda la VLAN. Después tenemos el modo target. Cuando decimos una VLAN como target, identifica que el puerto debe enviarse las tramas de VLAN con la etiqueta 802.1q. Aquí sí, cada trama Ethernet enviada de cada VLAN definida en ese puerto como T se enviará con una etiqueta. ¿Esto para dónde nos servirá? Bueno, en aquellos puertos donde, sobre todo, va a pasar varias VLAN por el mismo. Y finalmente, tenemos que configurar el PVID. Es que el PVID identifica la VLAN a la que pertenece el puerto de forma nativa. Es decir, cuando se recibe tráfico, por ejemplo, en este puerto, sin ningún tipo de etiqueta, este tráfico se va a clasificar en la VLAN que tenemos definida como PVID.
Por tanto, en un puerto donde tenemos configurado un PC que pertenece a la VLAN 2, debemos configurar ese puerto como U en la VLAN 2 y como PVD igual a 2. En cambio, cuando tenemos un puerto donde es 802.1q, pasan varias VLANs por ese mismo puerto para conectar a otro switch, por ejemplo, y pasan la VLAN 2, 3, 4 y la VLAN 1 como nativa. Siempre en un puerto 802.1q se define una VLAN como nativa. Esa VLAN nativa es una VLAN en la que no va etiquetada, y sobre todo nos va a servir para el tráfico de control. Por defecto, la VLAN 1 se puede cambiar. Entonces, en este caso, la PVD será igual a 1, la VLAN 1 será command target, por defecto la VLAN 1 está command target en todos los puertos y el PVD como 1, y todo el resto de VLANs, es decir, 2, 3 y 4, estarán como target. Bien, vamos a ver cómo se configuraría en un switch plus. Los switches plus nos permiten dos tipos de configuración. Una configuración básica, en la que el usuario no debe tener conocimientos de 802.1q y simplemente lo que hace es mapear un puerto a una VLAN. Lo vemos aquí abajo, simplemente se define cada puerto, en caso es un switch de 8 puertos, qué VLAN va a pertenecer. Esto es para segmentar el switch en VLANs, pero sin utilizar 802.1q. En el modo avanzado nos vamos a permitir 802.1q, que es el método que os recomendaré. Se puede utilizar uno u otro, Fijaos que se tiene que deshabilitar aquí abajo el modo básico. Bien, cuando nos vamos al modo avanzado, es el modo también como configurado igual en el modo Smart, creamos varias VLANs y después debemos definir el port Membership y el port PVD. Y vemos como el port VLAN Membership definimos la VLAN en qué tipo es, si U o T, un target o target, y finalmente el port PVD, que va a estar definido en cada VLAN. Esto es exactamente igual que en los switching Smart. Bien, en Smart también, similar como lo que hemos visto ahora, primero de todo crear las VLANs, muy sencillo, luego asignar la VLAN a los puertos, recortar target y target para cada puerto, dependiendo si va a ir, esa VLAN va a estar etiquetada o no etiquetada en ese puerto, y el port PVD, es decir, el PVD, la configuración de la VLAN por defecto en el puerto. Como veis, exactamente igual que lo que habíamos visto en Alpha Plus. Este modelo se mantiene en todas las familias. Ahora bien, hay algún cambio en las familias Advanced Smart, es decir, en la familia S3300 y en los nuevos modelos, en que se cambia el look and feel, pero el mismo concepto es exactamente el mismo, como targeting, VLAN Membership. Y en la parte de port PVD es donde tenemos mayor diferencia. Aquí, ¿qué incluimos? Incluimos la opción de configurar todas las VLANs que circulan por el puerto, es decir, podemos configurar VLAN Member, aparte del port PVD, y también VLAN Tag, que sean aquellas VLANs etiquetadas con 802.1q. ¿Esto qué nos permite? Nos permite realizar la configuración que realizábamos antes en dos pasos, por un lado Membership y por otro lado PVD, todo en una misma página y sin tener que ir pasando de VLAN a VLAN, cosa que simplifica mucho y acelera mucho la configuración de entornos de VLAN complejos. Bien, ¿qué consejos ofrecemos? Por un lado, como decía, la configuración rápida de VLAN Membership desde el port PVD está disponible desde los GS748TV5, 724V4, 7300, todos los nuevos modelos y nuevos firmware disponen ya de la configuración de VLAN Member o VLAN Tag desde el port PVD. Por otro lado, tener en cuenta que el GS728TP no es posible utilizar otra PVD en los puertos 802.1q que la VLAN 1, o la VLAN 1 no se puede etiquetar. ¿Verdad? Y por otro lado, cuando vamos a configurar la agregación de enlaces, tener en cuenta, primero, antes de configurar nada de VLANs, en los puertos físicos, debemos configurar la VLAN, debemos crear los LACs para luego asignar las VLANs directamente en los LACs. Es decir, un puerto físico que forma parte de un LAC no debe tener ninguna configuración de nivel 2. Bien, vamos para la familia Full Managed, en la que aquí, ¿qué diferencia tenemos? Tenemos dos modos de configuración a partir de las versiones 11.
Por un lado, uno llamado VLAN Trunking, que es se ha creado un modo de configuración similar a Cisco para aquellas migraciones o aquellos que hayáis hecho cursos o formaciones de Cisco académicas, pues sea muy fácil poderlos configurar, tanto en comandos como en web. Sobre todo ofrece ese beneficio para configurarlo en modo comando. Y por otro lado, VLAN Membership, es decir, el modo tradicional de Netgear que hemos visto con Smart. Es exactamente lo mismo, no cambiaría nada. Bien, en VLAN Trunking, vamos a explicar VLAN Trunking. Se crean dos modelos de puerto, un puerto en un acceso, aquí quiere decir que será donde conectaremos PCs o impresoras, es decir, dispositivo final, que no va a saber qué es una VLAN, y definimos una VLAN como VLAN de acceso, y ya está. Es decir, aquí no debemos configurar VLAN Membership ni PVD, sino que simplemente definimos la VLAN de acceso. Por otro lado, cuando definimos un puerto en modo trunk, este puerto lo que hace es gestionar varias VLANs. Aquí ten en cuenta que trunk algunos fabricantes lo utilizan para también la agregación de enlaces. Cuando hablamos de trunk es que gestionan varias VLANs en el mismo puerto. Bien, aquí que tendremos que crear simplemente qué VLANs van a pasar por este puerto, van a estar permitidas y cuál va a ser la VLAN nativa. La VLAN nativa que es igual al PVD, ¿de acuerdo? Por defecto, como siempre es la 1, se puede cambiar. Se permite la configuración en modo trunk por puertos, es decir, podemos configurar unos puertos en modo trunk y otros en modo general o modo normal, pero debéis tener en cuenta que si vamos a implementar Voice VLAN o Dynamic VLAN, la configuración en modo trunk no está permitida, es decir, deberemos ir a la configuración de VLAN tradicional. Y vemos a nivel de configuración web como VLAN Trunking Configuration está disponible desde VLAN Advanced y podemos configurar cada puerto, como veis, en Trunk o en Access. Tenemos el Access VLAN ID, la Native VLAN ID y el Trunk Allowed VLANs. Cuando configuramos un puerto en modo Access, la Native VLAN ID y el Trunk Allowed VLAN no, digamos, son unos parámetros que no se miran. Simplemente que solo sería importante el parámetro configurado en Access VLAN ID. Igual que cuando configuramos un puerto en modo trunk, el Access VLAN ID no es un parámetro que importe. Bien, dentro de los Full Managed también tenemos otras opciones de configuración de VLANs que no está disponible en el Smart. Ese sería el Private VLAN. ¿Qué es un Private VLAN? Private VLAN es una segmentación de VLANs en subgrupos de VLANs, es decir, que nos permite crear sub-VLANs. ¿Para qué crear sub-VLANs? Pues bueno, para, por ejemplo, realizar segmentación sin necesidad de realizar enrutamiento. Por ejemplo, en un entorno de coworking o en un entorno de un business center, en el que queramos segmentar cada uno de los despachos, pero no queramos activar el routing entre cada uno de los despachos, porque realmente no va a haber tráfico entre ellos y no queremos configurar routing interface para cada uno de las VLANs y diferentes servicios de HTTP y demás. Pues bien, en este caso podemos ir al modelo de Private VLAN. Cuando configuramos un Private VLAN, creamos una VLAN primaria que permite comunicar los puertos promiscuos, o sea, un puerto promiscuo, con el resto de puertos, y luego las VLAN secundarias. Esas VLAN secundarias hay dos modelos, VLAN aislada, Isolated VLAN, que es una VLAN en el que todos los miembros de esa VLAN, todos los puertos miembros de esa VLAN no se pueden comunicar entre sí, pero sí se pueden comunicar con el puerto promiscuo. Y por otro lado, aquellas que son comunitarias. Las comunitarias permiten la conexión o la comunicación entre puertos dentro de la misma comunidad, pero no con puertos de otras VLANs secundarias. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de diagrama en que tenemos 4 puertos. Tenemos el puerto BC, DE, que pertenecen a 2 VLANs secundarias diferentes. Por un lado, VLAN Isolated VLANs y por otro lado, Community Ports. Estos puertos Isolated no se pueden comunicar entre sí, como veis, pero sí se pueden comunicar con puertos promiscuos o con puertos globales. En la VLAN comunitaria, en cambio, se pueden comunicar entre ellos, dentro de la misma comunidad, y también entre puertos promiscuos y de las VLANs principales. De forma que tendremos 3 tipos de VLANs y 3 tipos de puertos.
primary VLAN, sea la VLAN principal, community VLAN, isolated VLAN y festivos de puertos promiscuos, en el que podrá ver la información y gestionar el tráfico de todas las VLANs secundarias, community y isolated. Bien, ¿cómo configurarlo? La configuración parece compleja, pero siempre es de la misma forma. En primer lugar, debemos crear siempre la primary VLAN. Tenemos una VLAN como primaria. Luego asociaremos las VLAN secundarias a esta VLAN primaria. Aquí tenemos un private VLAN, son 51 y 52. Luego configuraremos los puertos de interfaz, uno en modo promiscuo. Definimos un puerto como promiscuo, recordar que este será, por ejemplo, el router, la salida a Internet, o el servidor de DHCP, el que recibirá todo el tráfico por gestionar con todas las VLANs. Luego la interfaz modo host, esa interfaz modo host será una interfaz que va a gestionar una VLAN privada, y la asociación de la VLAN en cada puerto, tanto si es una VLAN comunitaria como aislada. Bien, también tenemos otra forma de configuración de VLAN en los puertos, que es la configuración de forma dinámica, es decir, que a través de un servidor Radius pueda asignar VLANs a un puerto. ¿Esto para qué nos puede ser útil? Pues bien, a un entorno en el que, por ejemplo, de empresa, tenemos una empresa en que está segmentado entre VLAN diferentes departamentos y tenemos una sala de reunión. Pues bien, queremos que cuando en la sala de reuniones sirva un usuario, un trabajador de marketing, por ejemplo, pues se ponga la VLAN de marketing, y si luego en la siguiente reunión viene un trabajador de operaciones, pues vaya a la VLAN de operaciones. ¿Esto cómo se puede implementar? A través del Radius y atributos Radius. La configuración es muy sencilla. Simplemente debemos asignar la VLAN dinámica mediante .1x, es decir, 802.1x en el puerto, y configurar el Radius para que entregue los parámetros de VLAN mediante AVP. Con estos comandos aquí, estos parámetros van a permitir enviar la VLAN ID. Aquí vemos algún comando para verificar qué VLAN se ha asignado en cada momento. Fijaos que se va asignando diferentes VLANs en cada momento. Bien, ya por finalizar, comentaros sobre todo la formación y sus próximos eventos, cómo van a funcionar. Formaciones en 2017. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear 4 tipos de formaciones. Una le llamamos el NetGear Essential. NetGear Essential es una formación de 3 días seguidos en el que se va a dedicar sobre todo a aquellos que o bien queráis hacer una revisión global de la configuración de todas nuestras líneas, tanto de networking, de storage y wifi. Va a ser una formación en la que partimos desde cero. Aquellos que ya habéis hecho formaciones años anteriores o ya tenéis experiencia, no será necesario que la hagáis. Y luego tenemos las formaciones de especialización. Estas formaciones de especialización serán de un día, pero ya serán teniendo en cuenta de que tenemos un conocimiento previo. Es decir, que hemos pasado por NetGear Essentials, o bien hemos pasado por formaciones previas, o bien tenemos experiencia de configuración. ¿Y para qué nos servirá? Sobre todo nos servirá para ver nuevas funciones, para ver funciones más avanzadas, si queramos entrar más en detalle, nos va a servir estas formaciones especializadas. En breve, de las próximas semanas, como más a final de mes, dispondremos ya del calendario, ¿no? El calendario de formaciones que tendremos para este año. Bien, también este año lanzamos otro nuevo servicio de formación remota, llamado 365 Remote Lab NetGear, que estará disponible a partir de febrero. Es un laboratorio de acceso remoto gratuito. Las reservas se podrán hacer mediante web, en slots de 2 horas, para acceder a un laboratorio completo de switching, almacenamiento, de wireless o de routing, en el que, por un lado, se puede realizar las prácticas ya preparadas y guiadas, son prácticas de configuración, desde más básicas a más avanzadas, o bien, si se requiere el laboratorio para hacer alguna prueba de configuración para algún cliente o para realizar un diseño de red o que si quiere probar alguna función que no se ha probado antes, pues estará también disponible. Se podrá reservar vía web con 72 horas de antelación como mínimo en slots de 2 horas, aunque se pueden coger varios slots de 2 horas, y
y estará siempre disponible. Nuevo producto actualizado, y el único momento en que no estarán disponibles, que estarán ya reservados, serán cuando hagamos las formaciones on-site. Utilizaremos este material, evidentemente, para este tipo de formación. Bien, próximos eventos. El próximo evento que tenemos un evento presencial en el que podréis descubrir las novedades de NetGear de la mano de Xavier Ieixa, el Product Manager de Switching and Manage Switching Plus de NetGear, ¿verdad? Muchos de vosotros seguro que lo conocéis, que habéis estado con él cuando estuvo en España, luego tuvo unas andanzas por Australia y ahora se encuentra en Estados Unidos, en el headquarter, realizando las gestiones del producto. Es el principal responsable, mayor responsable de Switching and Manage Plus, de forma que tendréis la oportunidad, aquellos que queráis venir, de poder, por un lado, ver las novedades que tenemos de su mano, explicándolo él, y además tendréis la oportunidad de poder intercambiar información, requerir preguntas, cosas que os gustaría tener, os gustaría que NetGear pudiese tener sus soluciones, pues hablarlo directamente con él. Es el viernes que viene, a las 12 horas, en Barcelona. El sitio se confirmará cuando vosotros confirméis la asistencia, se os confirmará el lugar, será dentro de la ciudad de Barcelona. Lo podéis reservar en marketing@netgear.es. Bien, los webinars que tenemos ya definidos para este trimestre, en enero, también la semana que viene, estaremos con Xavi en webinar, de forma que aquellos que no podáis venir a Barcelona también podréis escucharlo a las 9:30. En febrero también tenemos webinars muy interesantes de wireless para comunicaciones unificadas. Hablaremos de la nueva aplicación Insight de NetGear lanzada en el CES y la gestión con movilidad. Y en marzo también hablaremos de wireless para entornos educativos seguros, conjuntamente con Future Broadband, una nueva solución de entornos wireless seguros para educación. Veremos la nueva familia Readiness, que tendremos sobre todo ya desde enero, pero hasta marzo, y también hablaremos de los nuevos puntos de acceso. Al final, 802.11ac, WAC 510, que ya se publicó en el CES, y nuevos productos que vendremos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por asistir. Espero que os haya sido de interés. Es una grabación, de forma que podréis acceder a la información y también a la grabación desde nuestro canal de YouTube. Os recuerdo, NetGear Iberia. Un saludo, que paséis buen fin de semana y nos vemos, espero, la semana que viene.